es decir, los pecados de todos o los pecados de algunos. Bueno, nuestra hermana María Eugenia está haciendo una pregunta muy importante que requiere de todo un programa, fíjense ustedes, para contestarla debidamente. De momento le voy a dejar a mi hermana María Eugenia y a mis hermanos que están y hermanas que están escuchando este programa una respuesta que puede ayudar a que cada uno de nosotros conteste esta pregunta, es decir, ¿por cuántos o por los pecados de quiénes murió Cristo Jesús? Insisto en la pregunta de nuestra hermana María Eugenia. Jesucristo, Jesús, el Señor, murió cargando todos los pecados, es decir, los pecados de todos, supongo yo, de cada ser humano que ha vivido en este planeta, o los pecados solamente de algunos. Hermana María Eugenia, una verdad que es muy importante para responder esta pregunta, y la pregunta quiero que la respondan ustedes después de esta aclaración que quiero hacer. Cuando nuestro Señor muere por los pecados, muere por pecados que se han cometido en el tiempo y en el espacio. Es decir, nuestro Señor no muere por el pecado, entre comillas, como si fuera una cosa general, una abstracción. El Señor no muere simplemente por el pecado, sino muere por pecados personales cometidos con fecha y hora. Es decir, para poner un ejemplo, nuestro Señor murió por la mentira de alguno que el 13 de octubre de 1987 a las 4 de la tarde cometió contra otra persona. Nuestro Señor murió por el fraude de una persona que hizo contra otra persona un 12 de agosto de 1963. Nuestro Señor murió por aquella ocasión en que un hombre vio lujuriosamente a una mujer que pasaba una tarde del 13 de enero de 1843. Nuestro Señor murió, fue castigado, padeció la ira de Dios, su Padre, por un pleito terrible que cometió una señora contra su marido un 15 de enero del año 609. Es decir, con estos ejemplos lo que quiero decir es que Cristo muere por pecados personales, pecados que tienen nombre, la ira, la mentira. Podemos tomar nosotros la lista de Romanos capítulo 1, por murmuraciones, por injusticias, por perversidades, por avaricias, por actos de maldad, por actos de envidia, por actos de insolencia o de soberbia que fueron cometidos en fechas determinadas. Y por ese pecado en particular, por cada uno de estos pecados en particular, nuestro Señor fue castigado. Es decir, el castigo que merecían esos pecados fue llevada por Cristo nuestro Señor, de tal manera que una vez que nuestro Señor ha llevado ese castigo, ha llevado esa sentencia de muerte, quiere decir que ese pecado ha sido de una vez por todas perdonado. El Padre, justo como es, no va a cobrarnos doble por un pecado que fue castigado. El hecho de que Cristo muera por un pecado significa que ese pecado
ha sido borrado definitivamente de la lista. Ahora, ¿por cuántos pecados Cristo ha muerto? Es de tal poder el sacrificio de Cristo, tal la dignidad de la ofrenda hecha una vez para siempre, que una vez que estos pecados han sido quitados, hermanos, no existen más. Por eso dice la carta a los Hebreos en un pasaje que es verdaderamente maravilloso, en el capítulo 10, versículo 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y podemos leer nosotros, por ejemplo, desde el 14 que ya leímos, 10:14 de los Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, hermanos, noten ustedes que la muerte de Jesucristo no solamente perdona el pecado, sino la muerte de Jesucristo también perfecciona para siempre a los que están siendo santificados. No puede haber simplemente perdón de pecados y ya. Hay perdón de pecados y santificación comprada, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, han sido compradas por la sangre de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay remisión de estos, escuchen bien, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por cuántos pecados Cristo pues murió? Pues murió por la totalidad de los pecados de una persona. Porque si Cristo solamente muere por los pecados que van desde el nacimiento hasta la conversión, la pregunta es, ¿quién entonces paga por los pecados que los cristianos cometen después de la conversión hasta el día de la muerte? ¿Cristo tendría que morir 2 veces? Y no es así, porque la carta a los Hebreos, por ejemplo, menciona más de 10 veces que con una sola ofrenda fue suficiente para borrar todos los pecados de una persona. De tal manera que quien experimenta este glorioso perdón, hermanos, no solamente queda perdonado, sino comienza en él un proceso que está totalmente en la mano de Dios, que como nos dice Pablo en Filipenses 1:6, la obra que Él comenzó en nosotros, Él la terminará. Porque Él es fiel y justo para transformarnos y llevarnos, dice la carta a los Corintios en el capítulo 8, dice, el cual también os sostendrá hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Y fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Es nuestra seguridad basada en la fidelidad de Dios, en la perfección de la obra de Cristo, en el sufrimiento real y verdadero que el Hijo de Dios experimentó al llevar sobre sí, al cargar sobre sí los pecados. Si solamente Cristo murió por unos cuantos pecados, entonces los hombres estamos perdidos, porque no hay manera que nosotros podamos redimir ni un solo pecado. Si como algunos dicen, bueno, es que Cristo murió por todos los pecados menos el de incredulidad, pues también es falso esto, porque la carta a los Colosenses dice que Cristo murió por todos
todos los pecados. Dice la carta a los Colosenses, anulando en el capítulo 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y dice, y a vosotros, versículo 13, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Y nadie puede decir que el pecado de incredulidad no fue contemplado ahí, hermanos, porque todos los pecados que cometemos los hombres son el resultado de la incredulidad. Somos incrédulos hasta la médula de los huesos. Entonces nosotros podemos quizás ya poder contestar parcialmente la pregunta de nuestra hermana Marugenia, que nos dice, murió cargando todos los pecados, es decir, los pecados de todos. Yo diría, si realmente Cristo cargó con pecados personales de cada persona, entonces la tal persona no tiene pecado delante de Dios y no puede ser condenada. Pero la Escritura nos dice que hay mucha gente que va a ser juzgada cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, yo dejo en este momento aquí el comentario y que a la luz de estos pasajes cada uno de nuestros hermanos y hermanas saque una conclusión. Es decir, ¿Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres? Y la respuesta tiene que ser que no, porque mucha gente va al infierno. ¿Cristo murió solamente por unos cuantos pecados de todos los hombres? Tampoco, porque en una situación así, el hombre no puede redimir por los pecados que no están cubiertos. Y la tercera es, ¿Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres? Desde mi punto de vista diría yo que es la respuesta correcta, porque ellos van con toda seguridad al cielo. Pero continuemos. Dice nuestra hermana María Eugenia, continuando con su pregunta. Dice, y retomo la primera pregunta, ¿murió cargando todos los pecados, es decir, los pecados de todos o los pecados de algunos? Y dice Frank, de todos, aunque no todos lo hayan aceptado como su Salvador. Gracias, Frank. Necesito la respuesta en la grabación. Y repregunta a nuestra hermana María Eugenia, ¿y si es por todos, qué puede significar que haya muerto por los pecados de quienes no se arrepintieron? Segunda pregunta, ¿el hombre natural no puede salvarse? El hombre natural, hermana, a propósito, es el otro nombre con que se conoce al hombre viejo. Hombre natural. El hombre natural no puede salvarse, pero puede estar consciente de que necesita ser salvado. Es muy interesante la pregunta y en parte en la carta a los Romanos ha habido ya una respuesta para esta pregunta última de nuestra hermana cuando dice en el capítulo 1 y versículo 32. De hecho, la carta a los Romanos, hermanos, plantea algo muy interesante. ¿El hombre está caído? Sí. ¿El hombre está muerto en sus delitos y pecados? Sí. El hombre está corrompido, como dice Efesios capítulo 4, tiene el entendimiento corrompido, sí. No obstante esto, la carta a los Romanos dice que es posible al hombre conocer a Dios. Noten ustedes cómo dice, porque lo que de Dios es conocido, capítulo 1, 19 de Romanos, es conocido para ellos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, es decir, a través de la creación, Dios se revela. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles.
por medio de las cosas hechas de modo que son inexcusables. Esta muerte espiritual que tiene el hombre adámico no le impide de ninguna manera llegar a conocer a Dios, aunque sea de una manera muy elemental, a través de la creación. Y luego dice el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí el apóstol dice, aún el hombre caído, aún el hombre adámico, aún el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, dice, ha llegado a conocer a Dios. Todos los hombres lo han llegado a conocer, todos los seres humanos. Y si lo niegan, son mentirosos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, han sido confrontados por Dios mismo frente a la maravilla de su creación. En un salmo dice, por ejemplo, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo hombre que viene a este mundo ha sido confrontado por Dios y sabe que Dios existe. Y no solamente sabe que Dios existe. Vean el versículo 32 de este capítulo 1. Dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense, habiendo entendido el juicio de Dios, el pronunciamiento de Dios, es decir, hermanos, que no solamente hay un conocimiento de Dios que se percibe a través de la naturaleza, sino un conocimiento interno, a través del cual el hombre sabe perfectamente cuando está haciendo mal. Es más, lo llega a saber, como dice aquí, entienden el pronunciamiento de Dios, pero en lugar de dejar de hacer el mal, dice, incluso se complace con los que lo practican. Esto es un preámbulo para el capítulo 2 de la carta a los Romanos, donde nos va a explicar el apóstol que Dios ha impreso adentro de los hombres algo parecido a la ley de Moisés. Dice Pablo, hacen por naturaleza cosas de la ley, los cuales muestran, no dice la ley, sino muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, a la cual da testimonio la conciencia. Es decir, esta ley que podemos llamar, no sé, ley natural, ley interna, que junto con la conciencia, en el sentido de acusar con los pensamientos, como dice aquí mismo, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, saben perfectamente, entienden internamente esta presencia de Dios. El hombre natural, entonces, contestando la segunda pregunta de nuestra hermana María Eugenia, el hombre natural dice no puede salvarse, pero puede estar consciente de que necesita ser salvado. Por supuesto que sí. Pero, cuando menos, no sé si es consciente de que necesita ser salvado. Cuando menos es consciente, bueno, en un sentido sí, en el sentido de ser salvado de la ira de Dios, de ser salvado de su propia iniquidad, hermanos, porque cuando leemos esta lista de pecados del capítulo 1, hermanos, seguramente que es una vida muy infeliz y muy miserable de la gente que vive así. Cuando dice atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, debe ser una vida terrible, de pleitos, de iras. Debe ser una vida de estrés espantoso. Y el hombre natural es probable que sienta que necesita ser librado de esto. No sé hasta qué punto, hermana María Eugenia, en todos ellos haya una percepción de una salvación más profunda, que yo creo que esta es precisamente la obra del Espíritu Santo. Cuando trae a sus elegidos a su conocimiento, es despertada en ellos esta necesidad de una salvación profunda y verdadera.
No solamente ser salvado de las consecuencias